El versículo 9 dice de la manera siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Y el que more entre ellos, para que huya allá cuando cualquiera hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida, ¿qué dice ahí, hermanos? Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriera, homicida es. ¿Qué dice ahí? Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriera, homicida es. ¿Qué dice ahí? El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas, si casualmente lo empujó sin enemistades o lo echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre se hallara fuera del límite de la ciudad y de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Pueden sentarse, hermanos y amigos, esta tarde. Hermanos, esta tarde la palabra de Dios nos habla sobre las ciudades de refugio. Recordarán ustedes que el domingo pasado hablábamos que la repartición de la tierra de los judíos en Canaán se iba a hacer a través de los príncipes. Cada tribu iba a tener un príncipe encargado de distribuir las tierras según la necesidad de cada familia. Y la tribu se distribuía según el tamaño, de manera proporcional se distribuía la tierra, y lo hacían los príncipes. Habíamos dicho que esos príncipes eran la generación nueva y que ellos iban a tener la oportunidad de hacer las cosas diferentes que los anteriores líderes de Israel. Pero también habíamos mencionado la importancia que la tribu de Leví no tenía derecho a tierra, porque la herencia de la tribu de Leví era el Señor. Sin embargo, el pueblo de lo que recibía o de las tierras que Dios les asignaba a través de sus príncipes, tenían la obligación de repartir una porción de tierra para la tribu de Leví.
En esa porción de tierra de la tribu de Leví se les daba lugar donde vivir y donde tener sus animales y obviamente donde trabajar la agricultura. Esa tierra no pertenecía a ellos porque su herencia era Dios, pero el pueblo tenía la obligación de proveer esa tierra para que ellos pudieran dedicarse al servicio de Dios y también sacar adelante a su familia. Sin embargo, también les mencionaba que dentro de estas tierras, que algunos piensan que la tierra prometida era aproximadamente unos 600,000 millas cuadradas, les había dicho, ¿verdad? Y que únicamente eran como 15 las que le tocaba a ellos. En realidad, dentro de esas tierras también ellos tenían que apartar tierras para crear algo que se llamaba las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Las ciudades de refugios eran lugares donde podían llegar los refugiados o los asilados y donde por ninguna razón alguien podía hacer venganza sobre esas personas. Es decir, eran lugares donde cuando una persona mataba a alguien, esa persona tenía la posibilidad de huir a ese lugar sin que le pasara nada. Pero esa persona que iba a la ciudad de refugio tenía que cumplir con un requisito, y era que la muerte que esa persona había provocado fuera una muerte accidental o fuera una muerte sin intención. Entonces, si una persona mataba a alguien y lo hacía de manera sin premeditación o de manera sin intención premeditada, esa persona podía correr a la ciudad de refugio. Pero esa ciudad de refugio, recuerden, era parte de las tierras que Dios les había dado a los levitas y ellos iban a encargar de administrar esos lugares. Entonces, lo que hemos leído habla de las ciudades de refugio, y por eso dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, versículo 10, y diles: cuando hayas pasado el Jordán y la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, y habrán 6 ciudades de refugios tendré, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin que, hermanos, sin intención. Entonces, note usted el versículo número 12, dice: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, pareciera ser que cuando alguien mataba a alguien, tenía la salvaguardia de ir a esa ciudad, y una vez llegaba a esa ciudad, nadie le podía hacer nada hasta que la persona era sometida a un juicio. Obviamente, si la persona mataba con intención, era un homicida. Y si esa persona mataba con intención, esa persona tenía que morir, porque eso es lo que la ley enseñaba. Ahora, si la persona había matado a alguien y lo había hecho sin intención, esa persona podía ir a la ciudad de refugio, iba a ser juzgada y iba a permanecer en la ciudad de refugio para que el vengador o el familiar de la persona que había fallecido, que había sido muerta, no se vengara. Y mientras estuviera en esa ciudad de refugio, esa persona estaba segura. Y eso, hermanos, me ponía en mi corazón compartir con ustedes que Dios es un Dios de refugio. Y que Dios es un Dios que siempre está ahí para socorrer a la persona que necesita su ayuda. Por eso Dios en la Biblia siempre fue un Dios compasivo con el emigrante, porque el emigrante era una persona necesitada de refugio.
Y usted ve, por ejemplo, a Israel, que Dios le recordaba: tienes tú que ser compasivo con el emigrante, porque tú fuiste emigrante en Egipto, fuiste esclavo, y tú no serás como los egipcios, tendrás que ser compasivos con ellos. Y entonces aquí es donde nace esa idea del asilo, ¿verdad? Obviamente el asilo al que nosotros estamos acostumbrados y por el cual existe una ley es el asilo político, donde la gente, cuando es perseguida en sus países de origen, pueden venir a este país. Ahora, los menores que, hermanos, no tienen mayoría de edad, pueden venir de cualquier parte de este mundo y refugiarse. Y por eso es que tenemos una crisis donde usted sabe que mandan a los niños solos y luego obviamente ellos aplican a un asilo y de esa manera se pueden quedar legalmente. Pero así es la ley, porque la ley de este país ha sido inspirada en ser una ley compasiva, en ser una ley proteccionista, y siempre ha existido. Y eso que hay una crisis en la frontera no es cierto. La gente siempre se ha pasado y las leyes siempre existen, y la gente siempre anda buscando un lugar donde refugiarse. Y si vienen a este país es porque andan huyendo de el peligro de muerte. Claro, hay personas que abusan del sistema, pero la intención de las leyes es refugiar al débil. Y eso era la intención de Dios al crear estas ciudades de refugio. Entonces, Dios siempre ha sido alguien que ofrece protección a quien la necesita. Dios siempre ha sido alguien que protege a las personas necesitadas. Y sabe, hermanos, que cuando los seres humanos no tienen salida, y cuando los seres humanos han cometido errores tan grandes como llegar a cometer un homicidio, y hermanos, la conciencia les persigue, la misma palabra de Dios dice que el impío huya sin que nadie lo persiga. Y cuando una persona ha hecho cosas que sabe que han ofendido a Dios, a su familia y a él mismo, y la conciencia empieza a sentirse perseguida y uno se siente sin salida y pareciera ser que no hay nadie que le pueda ayudar, quiero decirle que hay un Dios en los cielos que tiene los brazos abiertos para ser un Dios de refugio a todo aquel que le busca. Él le encontrará, porque Dios es un Dios de refugio. Dios, hermanos, es el único que tiene los recursos necesarios para proteger nuestras faltas, nadie más. Él es el que borra nuestros pecados. Él es, hermanos, el que borra nuestras iniquidades. Él es el que levanta. Él es el que ayuda. Él es el que da fuerzas al débil, porque Dios es un Dios que protege. Él es el refugio de aquellos que le buscan. Salmo 91:2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Si usted, hermano, ha cometido una falta, si usted ha cometido un error, quiero decirle que hay un Dios de refugio esta tarde en este lugar. Un Dios que está dispuesto a ofrecer sus alas. Un Dios que está dispuesto a protegerle, a cuidarle, a protegerle, una vez más digo, porque es lo que Dios hace. La palabra de Dios dice en Salmo 5:6: Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca Él me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es decir, que el tabernáculo, que era el lugar donde los judíos presentaban su, hermano, alabanza, era el único lugar donde el salmista encontraba protección. Qué bueno que al salmista le gustaba ir al tabernáculo, hermanos. Y decía: me esconderé en tu tabernáculo. ¿Cuánto le gusta congregarse? Aquí tengo un anuncio para los que no les gusta congregarse.
El día que los ande persiguiendo la migra, se vienen para acá y aquí no los van a agarrar. Y yo voy a hablar con el de migración y le voy a decir, mira, aquí lo voy a tener ayunando y alabando a Dios. Si se sale, le hablo para que lo agarre. No, migración tiene una ley que en las iglesias no entran. ¿Sabía usted eso? Y usted ve noticias donde hay gente que pasa en la iglesia 1 mes, 2 meses y dice, ay, pobre, galán es pasar alabando a Dios todo el día, hermano. Cuando dicen amén. Y ayunando 2 veces por semana, un día sí, un día no, así se le va toda la enfermedad y no necesita ir al ejercicio de nada, sino que el Señor lo es todo. Entonces, Dios tiene los recursos para protegernos por nuestras faltas. Imagínense que Dios, como era, hasta el homicida le daba chance de que fuera juzgado. Obviamente en esa época, cuando una persona mataba, esa persona tenía que pagar de la misma manera. El que hierro moría, a hierro tenía que, ¿qué, hermanos? Que morir. Es decir, si alguien mataba, lo que tenía que pasar con esa persona era que la manera de reparar el daño era matando lo que, hermanos, a él. Y esa era la ley y era normal. Y no había ningún problema. Por eso es que hay una ley que se llama que uno puede matar en defensa, ¿qué, hermanos? Propia. Por eso dice, si lo mató, hermano, métalo a la casa, hermano, y ahí diga, lo maté porque entró a mi casa, ¿verdad? Si es la ley, imagínense cómo es la ley. Pero toda la intención viene de la Biblia. De que la persona puede, hermanos, escúcheme, matar a alguien, pero lo puede hacer de 2 maneras, intencionalmente o con qué, hermanos, o con intención. Y todo depende de la causa de la muerte, así es la manera en la que la persona era procedida. En el caso de la persona que mataba sin intención, se creaba la ciudad de refugio. ¿Cuál era la intención? Que el vengador no fuera a qué, hermanos, a vengarse. Porque ¿qué es lo que pasa cuando le matan a un familiar? ¿Alguno de ustedes le ha matado a un familiar? Lo que uno le dan ganas es de ganas de qué, hermanos, de ir a qué, a vengarse. Entonces Dios protegió esa ley para que cuando alguien quisiera vengarse, no pudiera ir a ejercer su derecho. ¿Por qué? Porque lo mató sin la intención de matarlo. Ahora, Dios es el único, hermanos, que nos da esa salvaguardia a todos nosotros. La palabra de Dios dice que Él echó al fondo de la mar nuestros, ¿qué, hermanos? Pecados. Y que Él ya no se acordó más de ellos. Y que si nuestros pecados son negros, hermanos, como la noche, el Señor los hará rojos como el carmesí, los hará blancos como la lana. Es decir, Dios perdona al violador, Dios perdona al homicida, Dios perdona a, hermanos, a todos, sin importar el crimen, porque Dios es el único que lo puede hacer, hermanos, nadie más. Nadie más. Ahora, el salmista también decía, será para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El Señor es su refugio, el Señor es su roca, el Señor es su fortaleza. Y por eso usted tiene que darse cuenta que cuando usted se sienta perseguido, cuando se sienta sin salida, usted debe de correr al Señor, y entonces el Señor será su pronto auxilio en la tribulación. Él será el que le cuide. Como dice la alabanza, me cuida. El Señor le cuida a usted. El problema de nosotros es cuando cometemos una falta, en vez de buscar más al Señor, nos corrompemos, nos endurecemos, y en vez de correr al Señor, lo que hacemos, hermanos, es depravarnos más, descomponernos más, corrompernos más. Y en vez, hermanos, de pedir misericordia por nuestros pecados, pareciera ser que la maldad se aumenta en nuestros corazones y el deseo de hacer lo malo se multiplica. Pero quiero decir,
decirle algo a aquel que piensa que es malo o que está escuchando o viendo esta predicación, que no importa lo que usted haga, no importa lo que haya hecho, no importa qué tan bajo usted haya caído, hay un Dios que dice que Él lo levanta del lodo cenagoso y que Él lo limpia y que Él lo purifica y que Él lo cuida y que Él quita todo lo podrido de nosotros y todo lo sucio, porque Él es un Dios de misericordia. Solo Dios es así. ¿Usted cree que si a alguno le matan a un familiar uno lo va a perdonar, hermano? Uno dice que quiere vengarse. Pero Dios no es así. Él es un Dios de refugio. Y Él siempre está, hermanos, al lado del necesitado, aún del pecador, hermano. Por eso la Biblia dice que ¿quién tiene el valor de morir por otro pecador? Nadie. El único que murió por los pecadores es Jesús. El que no hizo pecado, se hizo pecado por usted y por mí, para que a través de Él podamos recibir la vida eterna, hermanos. Dios tiene los recursos para reparar todas nuestras faltas. Ahora, eso no significa que nosotros no somos responsables de nuestras acciones. Por ejemplo, el que cometía homicidio no podía salir de la ciudad de refugio. Porque si salía de la ciudad de refugio y lo encontraba el vengador, lo podía, ¿qué, hermanos? Matar. ¿Y por qué? ¿Por qué se salió? Y fíjense que hay gente que es bien mala. Yo he conocido varios que han matado, hermanos, y se meten a la iglesia. Algunos dicen que se meten para que no, que, hermanos, los maten. Por eso que esos de las pandillas, ellos respetan a los que se convierten de verdad. Pero le dicen, si andas en iglesia para huir de nosotros y te vemos que andas afuera, ¿te vamos a qué? A dar gasolina, no la canción, hermano, así dicen ellos, ¿verdad? Te vamos a matar. Y yo me acuerdo de uno que era diácono, servíamos juntos, andaba en las pandillas, hermano, profetizaba, hablaba, ay, que aquí dice el Señor, siempre lo usaba el Señor. Bien correcto el muchacho. Pero me acuerdo que volvió. Y todos fuimos a la vela y ya sabíamos que lo habían matado porque volvió a andar en las mismas y le pegaron un balazo en la frente y ahí quedó. ¿Por qué? Porque el Señor es su refugio mientras esté bajo, ¿qué, hermanos? Bajo la cobertura. Y uno se sale y dice, ya te saliste, papá. Y así pasa con nosotros. Nosotros pecamos, hacemos cosas y aquí, hermanos, no somos monedita de oro. Y si nosotros contamos lo que hemos hecho, olvídase, nos meten a la cárcel. Así que mejor no cuente su testimonio porque lo pueden agarrar. Pero escuche algo. Dios es su refugio mientras usted bajo su, ¿qué, hermano? Pero si usted se sale del guacal, para que me entienda, o se sale de la iglesia, para que me entienda, entonces ya el Señor dice, te saliste. No de la gracia, porque yo creo que la salvación no se pierde, pero sí del refugio del Señor, sí de la protección de Dios, sí, hermanos, de sus cuidados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, hermanos, recibe el refugio de Dios y después de recibir el refugio de Dios se sale del refugio del Señor? Entonces viene el diablo y lo destruye, viene el diablo y se ríe de él, viene el diablo y lo pisotiza y lo aplasta, hermano, y se hace burla de él y escarnio, como lo hizo con Sansón. ¿Se recuerdan de Sansón ustedes, hermanos? ¿Habrá algún Sansón acá? Aunque sea del pelo largo, no, vea. Sansón era un hombre usado por Dios. Era un hombre que la Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre él, pero era muy mujeriego, hermanos. Paréntesis, dijo un pastor que los mujeriegos querían tener muchas mujeres porque no se sentían seguros si eran hombres. ¿Habrá algún mujeriego acá? Eso era para usted. Si no está seguro que es hombre, como le digo yo, si no puede con la que tiene en la casa, ¿para qué anda buscando otro? Otro, no, porque unos buscan otro, hermano, no otra.
Pero escuche bien esto. Dios es un Dios de refugio para el que permanece en sus, ¿qué, hermanos? Caminos. Pero Sansón era muy mujeriego y Dios le daba un chance y otro chance y hasta con prostitutas se metía el ingrato. Ya había esa profesión desde antes. Hasta que Dalila, como ustedes saben, ¿habrá alguna Dalila acá? Le cortó el pelo, hermanos. Le quitó la fuerza. Y dijo: los filisteos sobre ti esa vez. Y lo agarraron y lo amarraron, hermanos. ¿Pero por qué? Porque Dios lo protegía mientras él se mantenía bajo su cuidado. Pero él se empezó a abrir y abrir y abrir y abrir y le empezó a contar sus secretos de Dios. Le dijo: el secreto de mi fuerza está en el cabello. La mujer se lo cortó, lo llegaron a traer. Y ustedes saben la historia, hasta que lo amarraron, hermanos, y lo empezaron a hacer escarnio. Le sacaron los ojos, lo humillaron y lo hicieron prisas. ¿Ustedes saben cómo terminó Sansón? Burlado, acabado. Murió, hermanos, como un héroe porque Dios lo permitió. Porque en medio de su derrota y de su pecado, el Señor siempre se glorifica con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdense que lo puso en las pilares de ese templo pagano y se estaban burlando de él y quizás decían: mal cristiano, no, mal hijo de Dios ese que está ahí, por eso le sacaron los ojos. Porque así es el diablo, ese se burla de nosotros. Eso es lo que quiere Satanás con nosotros, que nos salgamos de su refugio, que nos salgamos, hermanos, de lo que él ha hecho por nosotros. ¿A cuántos Dios les ha perdonado pecados acá, hermanos? ¿A cuántos Dios les ha perdonado pecados? Y mire que Dios no se anda recordando cómo es usted. ¿Qué tal Dios le saca la cuenta y le dice: mira, me debes esta, la otra, la que hiciste y que nadie se dio cuenta, ni tu marido se dio cuenta, aquí te la tengo guardada, ¿verdad? Y luego nos salimos. Y entonces así era, el que se salía de la ciudad de refugio, ¿qué le pasaba, hermanos? Lo mataban. Si Dios le ha perdonado, ¿cuántos Dios les ha perdonado acá, hermano? Si Dios le ha perdonado, no se salga de su refugio, no se salga de sus cuidados, no se salga de sus cuidados, porque entonces la protección de Dios ya no estará sobre usted y su final será desastroso. Aquí lo está advirtiendo Dios: el que se salga de la ciudad y lo encuentra el vengador, lo puede matar. Ahora, Dios es refugio para todas las personas. Mire lo que dice el versículo 13. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán. Recuérdese que había una porción, 2 tribus y media que agarraron su heredad antes de entrar a la tierra de ¿qué, hermanos? De Canaán. Y las otras tribus las tomaron después. Entonces Dios quería que tanto las tribus que estaban fuera de Jordán como las que estaban al otro lado del Jordán tuvieran esas ciudades de refugio. Entonces estas ciudades de refugio en total eran 6. Pero oiga bien: 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades, verso 15, serán de refugio para los hijos de ¿qué, hermanos? ¿Y para quién dice ahí, hermanos? El extranjero. Note, eso es importante, porque Dios siempre eligió a Israel para que fuera su ¿qué, hermanos? Su nación. Ahora, la intención de Dios no era que Israel fuera únicamente su nación. La intención de Dios siempre ha sido que Israel fuera la nación que impulsara una salvación global. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.